Cuarto de Ensayo es una presentación de Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bienvenidos a Cuarto de Ensayo. Soy Dunia de Wind. Este cuarto es un espacio semanal de conversación y narración de temas que pueden ser de tu interés. Quédate aquí conmigo. Te invito a este espacio, a este rinconcito para pensar. La violencia es un sentimiento, condición inherente al hombre desde los inicios de la humanidad, cazando para comer, aniquilando los imperios y reinos que violentaban a juicios de otros hombres el libre transitar y ambiciones del otro humano. Las grandes civilizaciones y religiones que pueblan este planeta se forjaron en su mayoría en una lucha encarnizada contra aquel enemigo, y lo digo entre comillas, y ese infiel, también lo digo entre comillas, que no está de acuerdo con nuestro parecer o nuestra opinión y por eso debe ser aniquilado. Bueno, también es lo que tienen las religiones fanatizadas, el lavado de cerebro contra el otro para luego vociferar y aclamar ese amor al prójimo. Pero la violencia tiene diferentes capas, es diversa y desde la historia de la humanidad, como he citado, hasta nuestros días y en la mayoría de los países se disfraza de manera muy parecida, pero con cierta diferencia social. Y bueno, conmigo está la antropóloga Tahira Vargas, quien ha investigado y escrito tanto sobre este tema, también sobre asuntos que tienen que ver con la mujer, género, migración, juventud, embarazos en adolescentes, que es algo tan común, no solo en América Latina y en esa América Latina pobre, y entre otros tantos temas que quiero conversar con ella. Tahira, gracias por estar aquí conmigo. Comienza por decirme, la violencia no solo proviene de un ambiente de miseria, de un ambiente pobre. Sí, bueno, gracias por la invitación y gracias por permitirme estar presente. Sí, la violencia no. Primero, aclarar un poco algunas cosas. Sí. El ser humano, según los estudios antropológicos realizados en diferentes sociedades, demuestran que no todos los seres humanos son violentos. O sea, que la violencia no es parte de la naturaleza humana. La violencia es construida socialmente. En sociedades donde se manejan los conflictos con violencia, se crea violencia. En sociedades donde hay un sistema de dominación y de ejercicio de poder de manera vertical, sobre todo patriarcal, existe la violencia, pero hay otras sociedades donde no existe la violencia. Entonces, definitivamente la violencia es parte de una construcción social y es una construcción social que no está solo concentrada en los grupos más pobres. E incluso hay grupos muy pobres donde no hay violencia. La violencia tiene mucho que ver con, primero, el patriarcado. O sea, en la sociedad dominicana, por ejemplo, los estudios que hemos realizado, podemos ver que la mayoría de las personas que agreden, que matan, que cometen homicidios, que cometen feminicidios, que tienen ejercicio de violencia física en la manera de resolver los conflictos desde la niñez, son los hombres. O sea, a los hombres se les educa socialmente, no estamos diciendo solamente una educación formal, sino informal, Sí. la cotidianeidad, para agredir. Es una manera de reforzar su masculinidad y su machismo. Entonces, el ejercicio de la violencia tiene un tema de género. O sea, hablar de violencia no es hablar de violencia en sentido general. Hay que hablar claramente de la violencia, quiénes agreden, por qué agreden, cuándo comienzan a agredir y cómo se construye esa agresión. Es una construcción totalmente social. Se le motiva en la competencia de poder desde niños contra el otro niño. Se le motiva la reacción violenta ante una situación de conflicto, se les reprime la posibilidad de desarrollar estrategias de comunicación afectiva y efectivas desde su niñez y por eso se va generando ese círculo de violencia y esa espiral de violencia en los grupos masculinos sobre todo. Dicen también, no sé si es de una manera de disminuir el índice de casos cometidos de violencia por el hombre,
versus la mujer, de que la violencia no tiene género, de que cualquier hombre o una mujer obviamente puede cometer violencia, que de casos tenemos de sobra. Pero claro, si ponemos en una balanza, la mayoría, como bien tú dices, son de hombres. Pero cuando esa violencia contra la mujer o violencia de género también, como se le llama, bueno, en estos tiempos, sucede en países donde no hay esa gran diferencia social, donde hay un cierto equilibrio de clases, vamos a decirlo así. Por ejemplo, en Europa, donde, por ejemplo, en el caso de España, van casi 30 mujeres asesinadas en lo que va de este año y todavía no lo hemos finalizado. ¿Se debe a eso mismo que tú dices, a la manera de educar, o es que hay un asunto ya que traspasa ese asunto de lo que es la educación con el patriarcado? Hay ya un asunto más de psicológico, un asunto de... porque son por las mismas razones que suceden en Latinoamérica. Pero la mayoría, o Claro. sea, ¿cómo se puede? Porque nosotros tenemos el problema de la pobreza, pero y en países que no tienen ese problema, en ese problema en apariencia, lo que te quiero decir, ¿eh? Que hay un cierto nivel, no sé si me entiendes. Te entiendo perfectamente. Realmente se ha querido promover la violencia como un problema de los pobres y no es un problema de los pobres. No, para nada. No es un problema de los pobres. En la República Dominicana, en los estratos medios y altos, hay mucha violencia. Lo que pasa es que la violencia de los estratos medios y altos no se conoce porque se produce en escenarios más cerrados. El O, acceso a información sobre lo que pasa en la gente que tiene dinero es mucho menor que el acceso a información en los pobres. pero esa violencia en un extracto alto, ¿será que no llega hasta el límite de un asesinato? No en todos los casos, porque sí sabemos de ciertos casos puntuales que sí ha llegado. En comparación con gente humilde, sin preparación, sin herramientas de información, mujeres que están a la deriva, vamos a decirlo así, en comparación con otras que, aunque no están a la deriva, pero su carácter o su forma les impide denunciar. O sea, hay algo. Eso, mira lo que pasa. En los estratos pobres definitivamente se conocen más los casos de violencia que llegan a asesinatos, a los feminicidios. Y esos feminicidios tienen mucho que ver con todo el tema de la misma situación de la mujer, ¿no? En términos de la pobreza, Claro. la misma situación del hombre en cuanto al manejo de la violencia y al manejo de la vida social, sin herramientas, sin una formación. Pero sin embargo, en los estratos medio y altos también se produce la violencia y los asesinatos en los estratos medios y altos no salen públicamente. O Ya. sea, el tema es que como la gente que tiene dinero tiene poder político, tiene poder económico y tiene influencia en los medios de comunicación, de alguna manera esos casos se quedan solapados. Igual pasa con las situaciones de violencia, mujeres que hacen denuncia Ujú. de casos de violencia que reciben en el hogar, eso queda solapado. Hay muchas mujeres que es mayor el nivel de silencio en las mujeres en los estratos medios y altos, sobre todo en los altos, que en los estratos pobres. En los estratos pobres, los problemas que se producen de golpes, de maltratos, se conocen en la comunidad porque todo el mundo lo Claro. está escuchando y todo el mundo está ahí. En los estratos altos nadie lo conoce y la mujer trata de mantenerse en esa relación para mantener el estatus social. Entonces Pero, queda atrapada. pero cuando ese tipo de mujer denuncia, decide denunciar, en nuestras autoridades, en un tipo de país como el nuestro, le hacen más caso a esas mujeres medias y altas que a las mujeres humildes que Exactamente. acaban a los 3 días en una cuneta o en un descampado o asesinadas, mutiladas, quemadas, violadas antes de lo otro. O sea, y no son atendidas con la misma rigurosidad por las autoridades. Exactamente, exactamente. Has planteado un asunto importante que pasa en la sociedad dominicana también. Las mujeres pobres, todos los casos de feminicidio, yo he estado haciendo un estudio con personas con la niñez huérfana de feminicidio, todos los casos Sí, de feminicidios en el país, casi la totalidad de los casos de feminicidios han tenido una denuncia antes. Ha habido una denuncia, ha habido una orden de alejamiento, pero no ha habido un seguimiento. Entonces es lo que tú dices, la mujer pobre va, denuncia, pone la orden de alejamiento, pero ¿qué pasa? Que muchas veces esta orden de alejamiento no es obedecida por el hombre y él continúa acercándose a ella en los escenarios en que él sabe en los que ella está.
A ella se le hace difícil salir de ese entorno. Existen las casas de acogida, pero no todas van a las casas de acogida porque eso supone una ruptura con todo lo que es el círculo familiar, los hijos, el cuidado y además las mismas estrategias de sobrevivencia, ¿no? Claro. Entonces, todos esos elementos afectan el que la mujer pobre sea la principal víctima de los feminicidios. Entonces, ahí hay un problema que tiene una causa social y sociopsicológica que tienen que ver con lo que estamos diciendo, el machismo y el patriarcado, con un tema del sistema de respuesta a la atención a las víctimas, pero también hay un problema de prevención de la violencia. O sea, ¿hasta dónde estamos previniendo la violencia en nuestras sociedades? ¿De qué manera estamos llegando a influir en las causas y en las raíces de la violencia? Entonces, en mi país, por ejemplo, la prevención de la violencia es mínima. Muy O sea, no mínima. es mínima. O sea, no hay campañas. O sea, no se dedica recursos para hacer campañas educativas dirigidas a romper los círculos de violencia. Ya tú tienes los datos de cómo se produce, ya hay datos de cuáles son las raíces de la violencia. Entonces vamos a enfrentarla directamente con una prevención que vaya directo a esas raíces y no se hace. Incluso focalizar en los territorios, porque incluso se sabe en qué lugares hay más violencia y en otros lugares que no hay violencia. Entonces, trabajar esto. Claro, pero también esas mujeres cuando deciden denunciar, las pocas que lo hacen, hablo de mujeres de estratos humildes, cuando van a esas oficinas de la fiscalía, se topan con un personal que tampoco tiene orientación, tampoco tiene Exactamente. formación y que cuando llega Juanita de los palotes, lo primero que le dicen, cuidado con lo que usted ha hecho. ¿Qué usted hizo? Es, Eso no es verdad. Y le dan más, creen más en el testimonio de la pareja que en la misma denunciante. pero que tú sabes qué tú estás diciendo. Es Que no parte hay del problema del formación de ningún patriarcado, tipo, pero exacto es que no, parte de la lógica patriarcal. O sea, ese personal tiene su lógica machista de justificación de la violencia, que es la misma que tiene el agresor. El incluida la agresor, policía. cuando, incluida la policía, cuando uno entrevista a agresores, yo he entrevistado a agresores, he hecho estudios con agresores, los agresores no consideran primero que han cometido ningún delito, Ujú. sino que ellos lo que hicieron fue responder a algo que provocó la mujer. La mujer es la provocadora. Entonces, es una sociedad donde nosotras siempre somos culpables. Somos sociedades donde nosotras somos las culpables de los problemas sociales, somos las culpables de la violencia que se ejerce hacia nosotras. ¿Y por qué somos culpables? Porque somos provocadoras, provocamos violencia, provocamos violaciones sexuales, provocamos abusos sexuales. ¿Me entiendes? Así Entonces, es. ¿por qué? Porque estamos rompiendo con los roles tradicionales de género, estamos rompiendo con el patriarcado. Y el patriarcado entonces de alguna manera ha reaccionado, digo patriarcado porque es un sistema de Sí, lógica, sí. es una lógica de pensar que la mujer no tiene la razón, que quien tiene la razón es el hombre, que quien de alguna manera tiene razones para haber cometido hechos violentos es el hombre y que la víctima siempre fue de alguna manera causante del problema. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con este tema tan interesante. Continúe a 100 metros por la avenida Qué lo que con Qué lo que. En 200 metros preparan un desayunito que da la hora. Gire a la izquierda en el Corito Guaguaguá. En la rotonda, tome la segunda salida. Manito, te dije que tomaras la segunda salida. A 500 metros llegará a su destino. Paseo de la Castellana 93, Oficina de Representación Banreservas Madrid. Porque donde haya un dominicano, ahí estaremos con él. Porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Taira, la violencia que sucede en un país, en una isla como la República Dominicana, es la que yo veo principalmente en un continente, en el continente al cual pertenecemos, que es Latinoamérica, violento por demás en sus diferentes esferas y capas, en la mayoría de los países. Y la violencia contra los feminicidios no es nada nuevo en ninguno de estos países. Es la misma violencia nuestra, la dominicana, que la violencia que por décadas ha teñido de sangre, por ejemplo, la sociedad de El Salvador y que ahora este presidente
bueno, ahora no, desde hace ya un par de años tiene un presidente Bukele focalizado en tratar de aminorar esa violencia con bueno, ofuscado con los maras, ofuscado con esas bandas de asesinos y delincuentes, porque vamos a decirlo lo que son, lo que han sido siempre. Tenemos la misma violencia, con la única diferencia que nosotros no hemos sembrado, no tenemos una fama mundial de ese tipo de bandas de momento, aunque sí tenemos bandas de inmigrantes dominicanos que se han ido formando y agrupando en otras sociedades más civilizadas, y donde están llegando a las escuelas de esos países con machete, donde hacen reyerta en los parques de esos países civilizados, entre comillas, que sí, que son más civilizados que nosotros en muchos aspectos, con cuchillos, navajas, que se matan unos con otros, porque para pertenecer a esas bandas hay que pasar una serie de requisitos antes de. Y esa es la parte también, la otra parte de la violencia migratoria que está llegando a otros países, que esos países no tenían eso, no habían visto nada así. Sé que te he hablado de dos cosas dentro de una misma pregunta. Cuéntame. Bien, bueno, primero yo he trabajado con el tema de las bandas y además he trabajado con una persona que es experta en ese tema y que precisamente está trabajando con bandas en España, que es Katia Sí, Núñez, sí. antropóloga, y que está trabajando en un programa precisamente de prevención directamente con estos jóvenes. Mira, el caso de El Salvador, que es el caso de muchas bandas, las bandas son, en un inicio fueron sobre todo con un ingrediente machista y masculino, muy Ujú, masculinizado, totalmente. de lucha y de conflicto entre grupos, generado en un espacio de encerramiento como fueron las cárceles. Las maras nacen en las cárceles como la mayoría de las bandas y tienen un carácter transnacional. Y vienen de la pobreza. Y vienen de la pobreza, de la desigualdad social, de la exclusión social, de estos jóvenes que no tienen oportunidades para su desarrollo integral como tal. Se agrupan, se comienzan a desarrollar estrategias de agrupamiento que genera una acogida afectiva entre ellos. Ellos se consideran hermanos. Ujú. Ellos se consideran que unos a otros tienen que apoyarse para enfrentar a otros que son los enemigos y que ese enfrentamiento supone violencia. Y por eso se hacen pruebas de violencia para pertenecer a estos grupos, ¿no? Pruebas en el que tú demuestres tu machismo, que tú demuestres que tú eres guapo, que tú eres una persona que tiene capacidad para enfrentar la violencia, que puedes ser violento, que puedes matar a quien sea y demás. La forma en que se ha respondido a esta intervención, yo no estoy de acuerdo, porque ha sido con violencia. O sea, no se está dando a las raíces del problema de las bandas. O sea, se está metiendo a todo el mundo en una cárcel, pero las bandas nacieron en la cárcel. ¿Y qué tú ¿Me crees que es la entiendes? raíz de esto? Porque quizás quien nos escuche dirá, pero yo nací en un entorno pobre de miseria, pero yo me he superado, yo elegí otro camino, porque hay gente que lo ha vivido, no todo lo que se nace en un entorno de pobreza, de miseria, es negativo, no aporta a la sociedad. Hay muchas personas que han nacido y se han podido destacar dentro de, Claro, y han salido siempre. de eso. Yo lo que pienso también, y perdóname, es que la familia, el entorno familiar juega un papel muy decisivo. Y la mayoría de estos muchachos, hablo del Salvador y de nuestro país, y en México también, y de muchos otros lugares en Latinoamérica, vienen de familias desestructuradas. Me refiero a la ausencia de una educación de valores. Cuando digo valores, me refiero a conducta, a comportamiento, a lo que es bueno, a lo que es malo. No a otras cosas ni de ningún tema religioso ni nada de eso, sino a esa ausencia de padres, de abuelos, que tal vez no tenían tampoco las herramientas, y si son generaciones que se van repitiendo, comportamientos que se van repitiendo, ¿no te parece que también eso puede incidir? No, yo he hecho estudios con jóvenes que lideran redes de microtráfico en República Dominicana. He hecho Sí. estudios sobre trata de personas. He hecho estudios incluso en las redes, a personas que lideran redes de trata. Mira, como bien tú planteas y como bien planteaba anteriormente, la pobreza no es la responsable de la violencia. El entorno de pobreza es un factor que favorece a la violencia por todas las condiciones de desigualdad y por la misma violencia estructural que vive la gente pobre. En un barrio, en una misma familia, yo he hecho estudios con jóvenes que pertenecen a una misma familia, donde uno está en una banda y otro está estudiando en la universidad. Y Sí. jóvenes que me han dicho, yo me sacrifico vendiendo droga y sé que me van a matar,
porque pertenezco a una banda, para que mi hermano estudie. Entonces, hay valores. Eso de que no hay valores, hay valores. Lo que pasa es que hay un tema de una sociedad que empuja hacia la búsqueda de dinero por las vías de las redes ilícitas. En estas redes ilícitas existen unas pautas y unas normas de violencia. Las familias en las que están los jóvenes en todo este tipo de actividades es el mismo tipo de familia en la que están los jóvenes que no están en estas actividades ilícitas. Es el mismo tipo de familia. Nosotros tenemos diferentes tipos de familia y volvemos a la culpabilización de las madres. Se ha promovido que el tipo de familia monoparental en la que la mujer cría sola a los muchachos es la responsable de este tipo de problemas. Si bien es verdad que una crianza de una mujer sola que es provocada por una paternidad irresponsable, que es una cosa que nunca sale la madre soltera, pero no sale la paternidad irresponsable, que es producto de esa madre soltera. ¿Entiendes? Porque existe un padre. ¿Y qué pasó con ese padre? ¿Qué hizo? ¿De qué manera está acompañando o no a esos hijos? No, pero no es la familia. Es todo un entorno social en el que existe la posibilidad, la facilidad para pertenecer a estas bandas, para pertenecer a estas redes, porque hay unas situaciones dadas de corrupción, de impunidad, que permiten que estas estructuras existan colindando con las estructuras de poder. Entonces, tú estás en un barrio viviendo y eres un muchacho que estás en el barrio, que fuiste a la escuela, pero te sacaron de la escuela. Tema, deserción escolar, uno de los factores también de riesgo que lo hemos analizado. Sale de la escuela porque peleaba mucho y el sistema educativo no tiene capacidad para manejar las situaciones de violencia de los mismos muchachos. Y cuando sale de la escuela no tiene más nada que hacer porque no tiene oportunidades de conseguir dinero. ¿Por dónde vas a conseguir el dinero? Bueno, tienes un amigo que pertenece a un grupo que consigue dinero fácil. Entonces te introduces en ese mundo. ¿Me entiendes? Y necesitas dinero porque se espera que tú desde temprana edad, por ser hombre, por ser del sexo masculino, manejes dinero y seas proveedor y puedas tener dinero para tener acceso a las muchachas. ¿Me entiendes? Entonces, es toda esta lógica que provoca que estos muchachos de alguna manera puedan estar, pero esta facilidad que tienen para acceder a todas estas redes porque están desprotegidos socialmente. Se le niegan el acceso a muchas oportunidades, están excluidos del sistema educativo y por tanto, ¿quién los protege? Las bandas. Pero no son todos los que están en esta situación porque en los barrios hay jóvenes que están, hay de todo, hay jóvenes que están estudiando, hay jóvenes que están trabajando, hay jóvenes que no están en las bandas, hay jóvenes que están en las bandas, hay de todo, incluso en una misma familia, hay de todo, ¿entiendes? Entonces no se puede decir que es la familia, es todo un contexto social que provoca y facilita que este proceso se dé. Entiendo. Y que supone una responsabilidad de los estados, de los sistemas educativos, de toda la creación de oportunidades de empleo y de ingresos para la población joven que no existe. Incluso de oportunidades de desarrollo cultural. O sea, no tienen la posibilidad de pertenecer a una banda de música, de hacer deporte, de pertenecer a un equipo. En su barrio no hay de nada para esto, no hay infraestructura para esto, ¿me entiendes? No tienen acceso a posibilidades de desarrollo artístico o cultural y expresiones en ese sentido, porque el Estado no lo provee. Entonces se ha visto que sí, cuando se proveen estas estructuras, y por ejemplo este programa que se está desarrollando en España precisamente con muchachos de banda, están ofreciendo ofertas culturales para que ellos vayan integrándose y está siendo efectivo. Entonces eso te demuestra que es un problema también estructural. Así y es. Para la sociedad es más fácil decir es la familia y no decir, oye, nosotros somos responsables de este problema. Entiendo. Vamos a otra pausa y regresamos en breve. Continúe a 100 metros por la avenida Qué lo que con Qué lo que. En 200 metros preparan un desayunito que da la hora. Gire a la izquierda en el Corito Guaguaguá. En la rotonda, tome la segunda salida. Manito, te dije que tomaras la segunda salida.
A 500 metros llegará a su destino. Paseo de la Castellana 93, Oficina de Representación Banreservas Madrid. Porque donde haya un dominicano, ahí estaremos con él. Porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Continúo con la conversación con la antropóloga Taira Vargas. Taira, tú mencionaste algo en la pasada intervención tuya del microtráfico. Hablamos del microtráfico de estupefacientes o de todo tipo de sustancias. Y para que esto suceda, ya sea micro o grande, siempre pienso, tiene que contarse con la anuencia de un Estado y de las autoridades. La República Dominicana es un punto de comercio, de tráfico de droga. ¿Qué pretenden los gobiernos de países como el nuestro para tratar de atajar esta situación? Que tú me lo digas brevemente porque el tiempo está limitado. Bien, mira, yo pienso que lamentablemente el microtráfico de drogas viene siendo el último escalón de una estructura de narcotráfico transnacional, donde, como tú bien dices, República Dominicana es uno de los puntos de tránsito. Y que envuelve la violencia también, porque envuelve la violencia. Caemos otra vez en el origen de muchas cosas. Claro, por la misma criminalización del consumo de estupefacientes y por tanto de la comercialización de los mismos. Entonces, lo que está pasando a nivel de la respuesta del Estado dominicano es que lamentablemente la respuesta ha sido represión. Es una respuesta que no toca las raíces del problema, que no toca la estructura del tráfico de drogas. No, el problema no son los muchachos que están vendiendo droga en la calle, el problema es toda esa estructura de narcotráfico en la que están presentes las estructuras de poder. Para que el narcotráfico funcione, tiene que tener la complicidad y ser parte toda la estructura de poder. ¿Entiendes? Entonces, los muchachos lo que hacen es el narcomenudeo, como se le está diciendo, es meterse en lo último de la escala y ser precisamente la población más vulnerable porque es a la única que se le está atacando, ¿no? De alguna manera. Pero tampoco se está atacando muchas veces a los que son dueños de los puntos. Para nada. En el estudio que yo hice de microtráfico de droga, un muchacho me decía que para poner el punto, él necesita hacer parte a la policía y a la DNCD de que va a poner el punto, lo que implica que va a comenzar a dar cuotas. Se pagan cuotas. Ellos pagan cuotas a la policía, pagan cuotas a la dirección de drogas semanalmente. ¿Entiendes? Es increíble. Nada nuevo bajo el sol, pero es increíble. Entonces, y eso no es solo en República Dominicana, eso se ha visto en México, eso se ha visto en El Salvador, eso se ha visto en Colombia, en todos los países, ¿no? Donde está funcionando. Entonces, ¿cómo produce ese tejido de tráfico de drogas? Pues claro, es parte de un sistema de poder, igual que pasa con la trata de personas. Y para que la trata funcione, tiene que tener la anuencia del poder. Ya entiendo. Bueno, y más que en un estado donde, como tú bien dijiste anteriormente, no trata de revertir o de educar a esa juventud, que es lo que también estamos viendo en las escuelas, esa violencia, que antes la violencia se limitaba a un empujón, pero ya hoy viene cualquiera y te corta una mano. O sea, ¿cómo es posible? O sea, hay ese salto, o sea, pero o sea, es increíble lo que está pasando. Exacto. A nivel público, quiero decir, ojo. Sí, porque se está produciendo toda esa explosión de la violencia. Si tú no intervienes en la violencia, eso se va acumulando y de alguna manera se vuelve explosiva. Entonces, cuando tú vas a manejarla, la manejas con represión, entonces tú la agudizas. Pero ¿y qué tú sugieres, independientemente de la represión? O sea, ¿qué debería hacer un Estado en ese sentido? Cualquiera, no solamente República Dominicana, estoy hablando de cualquier Estado latinoamericano. Desarrollar programas dirigidos a la población joven vulnerable. Primero tú tienes que hacer estudios de quién es esa población, qué pasa con esa población, cuáles son las causas del problema, ¿no? Entonces, viendo las causas, entonces ofrecer programas, primero sentarte también a dialogar y a negociar con quienes lideran estas bandas, quienes lideran estas redes donde están envueltos los jóvenes. Entonces, buscar una solución conjunta para buscar una manera de desarrollar programas e invertir recursos suficientes en esa población. Pero para ofrecer un programa alternativo
donde ellos puedan recibir lo mismo que reciben en un grupo violento, pero en un grupo no violento, y poco a poco vayan dejando ese grupo. Y eso se ha desarrollado en muchos países. Lo que pasa es que no ha contado con la inversión suficiente para que tenga la amplitud que debe tener y la cobertura que debe tener a nivel poblacional y territorial que debe ser. Y que también esas personas, esos jóvenes quieran dar un cambio en su vida, que quieran ellos. Porque es que algunos no quieren, es que es muy fácil ganárselo rápido. Sí, y lo digo en rojo. Pero también tú tienes que atacar las redes de narcotráfico, o sea, tú no haces no, nada. Claro, totalmente, totalmente. Mientras esté la oferta, mientras se esté moviendo dinero y se esté moviendo la droga en todos lados, tú no haces nada con decirle a los muchachos salgan de ahí. Están ahí, está ofreciéndote venderla y te puede ganar el dinero que se puede ganar cualquiera en un trabajo de un mes en un día, ¿me entiendes? Así es, así es. O sea, tú tienes que tocar todas las estructuras que son responsables del problema, que no son solo los jóvenes. Los jóvenes son solo un punto, un escalón dentro de todo ese paquete. Entiendo. Taira, muchísimas gracias. Hay tantos temas de nuestra sociedad que merecen tanta atención y de verdad que esa atención brilla por su ausencia, pero no ahora, sino desde hace mucho tiempo, porque yo te estoy escuchando hablando de estos temas hace muchos años, a ti y a tantos otros sociólogos, antropólogos que conocen las debilidades de nuestra sociedad, que es casi igual a la que sucede en otros países del hemisferio. Gracias de verdad por estar aquí. Gracias a ti por la entrevista y por permitirme conversar sobre este tema. Claro que sí. Gracias. Continúe a 100 metros por la avenida Qué lo que con Qué lo que. En 200 metros preparan un desayunito que da la hora. Gire a la izquierda en el Corito Guaguaguá. En la rotonda, tome la segunda salida. Manito, te dije que tomaras la segunda salida. A 500 metros llegará a su destino. Paseo de la Castellana 93. Oficina de representación Banreservas Madrid. Porque donde haya un dominicano, ahí estaremos con él. Porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Los medios de comunicación nos informan con demasiada frecuencia de diversos actos violentos que acontecen fuera y dentro de nuestro país. También nos enteramos de manera más rápida gracias a las redes sociales, que son la inmediatez que nos ofrece la tecnología. Como bien dice la psicóloga española Teresa Farnós de los Santos en su libro Violencia y Sociedad, la existencia de conflictos en naciones, grupos humanos, asociaciones, comunidades y pueblos no debe ser considerado necesariamente la fuente de enfrentamiento por medios diversos. El conflicto está potencialmente instalado en las relaciones humanas al contemplar desde la alteridad esa realidad humana, social, cultural, política, económica, religiosa, como sucede en muchos países, como diversidad. Y urge desenmascarar los mecanismos por los que la violencia se instala en nuestra sociedad y por qué dicha sociedad se vuelve violenta. La agresividad, como bien cuenta la psicóloga Farnós, es un rasgo innato del ser humano, forma parte de nuestra biología, representa la capacidad de respuesta del organismo para defenderse de los peligros procedentes del exterior. Pero hay que saber diferenciar agresividad y violencia, porque como bien dice ella en este libro que les mencioné, Violencia y Sociedad, son conceptos que no son sinónimos. Sí, vivimos hoy día más violencia que nunca y hay que buscar la manera desde los gobiernos, desde el Estado, de atajar esta situación, porque violencia no es solo un asesinato, un acto terrorista,
vista. Hay variedades de diferentes tipos de violencia y dentro de esta gama, obviamente, los feminicidios arrasan al día de hoy. Solo en la República Dominicana van 27 feminicidios solo en lo que va de este año. En España, por ejemplo, por citar otra nación con cierto orden en este tipo de cosas y que cuenta con cierta protección, entre comillas, para las víctimas, pues aquí hay, por ejemplo, en España, en lo que va de este año, 19 mujeres asesinadas por manos de sus parejas o exparejas. Y sucede también en El Salvador, sucede muchísimo en México. Latinoamérica es un continente violento de por sí y tantas otras naciones, por ejemplo, en las naciones árabes, donde existen los crímenes de honor contra hijas, contra mujeres, por no llevar el velo, por mirar algo que no debió mirar, por un sinfín de razones. En el continente africano también, donde quiera hay violencia y es algo que debemos mirar con atención y ver de qué manera todos podemos aportar para que el índice vaya reduciéndose de la mejor manera posible. Gracias por estar aquí, en este cuarto de ensayo, en este rinconcito para pensar. Cuarto de ensayo es una producción de AGC Communications, conducción y dirección general Dunia de Wind. No olvides suscribirte y compartir nuestro contenido cuando nos escuches por la plataforma de tu preferencia. Déjanos tus comentarios a través del correo cuartodeensayopodcast@gmail.com. Cuarto de ensayo fue una presentación de Banreservas, el banco de todos los dominicanos.